Vale, ya está grabando. Empezó a grabar desde la segunda sesión de la materia de metodología de la investigación de del sábado 30, ¿ok? Entonces, bueno, estábamos con lo anterior, con la idea respecto a del sentido. Entonces, ¿por qué les dejé que la tarea fuera, este, que la tarea fuera hasta el miércoles, para que ustedes en el ejercicio que hacen del sábado, ¿sí? Alineen ustedes que tenga sentido un problema que tengan ustedes y que generen una idea de solucionar ese problema, ¿vale? Al solucionar ese problema esa idea para solucionar ese problema no es definitivo, ¿ok? No es definitivo. Ese es el que van a ir desarrollando. Y les digo que lo alineen para que tenga continuidad con la carrera que ustedes quieren estudiar, ¿ok? Entonces, en ese sentido, es por lo que yo quiero que ustedes tengan, ¿cómo se llama? Que tengan ustedes esa idea clara o medianamente clara para que identifiquen un tema, ¿sí? Y les repito, para que ustedes tengan sentido al pasar la prepa y que tengan sentido para la carrera que van a elegir, porque ustedes son adultos. Ustedes, les repito, el darles clases a los adultos es diferente a dar clases en una cuestión ordinaria, ¿no? En una escuela ordinaria, en una idea, ¿cómo se dice? En una cuestión, para los alumnos que van en el grado académico que corresponde a su edad cronológica, ¿sí? Es otra actividad, eso es lo que se le llama pedagogía, ¿no? Pero con ustedes que son adultos y que se hace andragogía, cambia por completo la acción pedagógica, ¿sí? Entonces, la acción pedagógica, repito, va en que cuando ustedes van en la prepa, algunos de ustedes ya cursaron la prepa, sí se pueden dar cuenta que no es lo mismo entrar a un sistema para adultos que estar en un sistema para Escolarizado. escolarizado. ¿Sí me doy a entender? ¿Vale? Sí, profe. Entonces, por eso es de que requieren ustedes otro tipo ¿cómo se llama? Requieren ustedes otro tipo de, ¿cómo se dice? Otro tipo de acción, otro tipo de aprendizaje, ¿sí? Entonces, el aprendizaje para ustedes es muy claro porque un muchacho en la prepa, que ustedes estuvieron en la prepa y en la secundaria estuvieron tal vez en su edad cronológica, en la adolescencia, ¿sí? Ustedes saben que si no le encontraban ese sentido, y por lo regular en la adolescencia tú no le encuentras sentido a nada de lo que estudias, ¿sí? Pasa, Ujú. pasa como X, ¿no? O sea, nunca le encuentras lo que se le llama la transferencia del conocimiento. Entonces, lo Así que es. yo trato exactamente de hacer en esta materia es que encuentren ustedes un tema para que les haga eco, para que ustedes le encuentren sentido a estudiar, ¿sí? Y además, como son adultos, muchos de los contenidos de todas las materias lo ven que están reducidos. ¿Por qué? Porque están reducidos por el tiempo y por la finalidad de cada una de las materias. Por eso es importante que ustedes identifiquen ese tema y sobre ese tema, ustedes que tengan una continuidad, ¿sí? Entonces, porque el hecho que yo entre, y les decía hace dos clases, que entren ustedes ¿cómo se llama? A la prepa, a la carrera, o alguna maestría, tiene que tener que ya fijo qué es lo que yo voy a hacer, ¿sí? Entonces, ustedes tienen mucha claridad, cuando les hice la evaluación inicial, tienen ustedes ¿cómo se dice? Mucha claridad en para qué están estudiando, ¿sí? Entonces me ponemos ¿para qué? Pues para tener un mejor ingreso, tener un mejor trabajo, ¿no? ¿Vale? Sí, profe. Cuando tienen eso es muy fácil, ¿no? Empieza a tener sentido. Entonces, por eso les digo que una parte de lo que se enseña en esta materia, que es la cuestión de metodología, la idea, ¿cuál es? La idea es que ustedes tengan, ¿cómo se llama? Tengan esas ganas de estudiar, ¿sí? Tengan esas ganas de estudiar y tengan, ¿cómo les diré? Pues el sentido, pues, ¿sí? Es que no sé si me entiendan cuando les digo que tiene sentido la vida, que tenga sentido lo que ustedes tienen que estudiar, ¿ok? Entonces, bueno, la cuestión está que ustedes ya dentro de la clase, ustedes pueden ver en la diapositiva
que dice nace una investigación, ¿sí? Y se dan cuenta, dice tema de investigación, y vean cómo dice en la diapositiva, dice resolver problemas, ¿sí? Y ahí dice abajito generar ideas. Es lo que ustedes van a hacer en la siguiente tarea, ¿sí? En lo siguiente que van a leer ustedes, el capítulo 2 del libro habla exactamente de cómo se genera una idea, ¿no? Por eso los ejercicios que van a ver es que te dice que cómo se genera una idea, la parte de derecha de la diapositiva dice con letras grandes ideas, ¿sí? Entonces por eso dice, ¿de dónde se obtienen las ideas? Obviamente de la realidad, ¿no? De la vida diaria, de películas, del arte, de conversaciones, ¿de qué? De lo que me pasa, ¿sí? Entonces, por eso es, una de las cosas que quieren ustedes es que mantener su trabajo, ojo, es que eso es lo que quieren todos los adultos que estudian, ¿sí? Una que es mantener su trabajo, otra es que yo tenga otro trabajo, ¿sí? ¿Vale? O que dentro de mi mismo trabajo yo consiga que un mejor puesto, ¿sí? Y por lo tanto un mejor ingreso, ¿sí? Entonces, por eso es que si ustedes empiezan a desarrollar, a transferir todo lo que van a aprender en esta materia y en las materias subsecuentes que hablan de metodología y la metodología que aprendan ustedes dentro de su carrera, lo que ustedes van a aprender es que sea un problema dentro de su trabajo. ¿Por qué? Porque al encontrar ustedes dentro de su trabajo esa cuestión, ese problema, y le puedan dar solución, ustedes creen que, que no van a tener frutos cuando ustedes resuelven ese problema, y van a tener frutos porque su jefe, cuando ve que ustedes identifican un problema y desarrollan esa idea, lo formalizan, le dan rigor y le dan esa solución a ese problema, ¿ustedes creen que su jefe no va a voltearlos a ver? Sí. Obvio que sí, ¿vale? Entonces, por eso es que ustedes vayan viendo exactamente ese problema, lo vayan formalizando, lo vayan desarrollando para cuando ustedes entren a la carrera que van a elegir, de que ya no falta mucho, ya van en sexto, ¿eh? O sea, ya no falta mucho y ya algunos de ustedes ya tienen claridad de qué es lo que van a estudiar. Obviamente que entren a la universidad con esa idea y con ese problema, y que ustedes vayan en todo ese tiempo y en todo el tiempo que dura la universidad, la carrera, que ustedes vayan madurando ese problema. Por eso abajo dice problematización en mayúscula. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que hacer, o una parte importante de la problematización, es exactamente ¿qué? Entender el problema. Y acuérdense que lo que hace un científico, en términos generales, ¿qué es? Diagnóstico, ¿sí? Da un tratamiento y por lo tanto puede generar ¿qué? Un pronóstico. Por eso es que cuando se hace una investigación, lo que se pide es que yo, ya controlando esas variables, yo ya puedo tener claridad en qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, si yo digo, aplico esta teoría, ¿sí? Y yo la aplico a cierto problema, es darle una solución desde la teoría a un problema. Entonces, yo con eso puedo ¿qué? Saber que si esa teoría es válida, ¿sí? Y se ha podido aplicar se ha podido aplicar en otros ambientes o en otros problemas y da una solución, puedo yo decir que adelantar en una hipótesis que se me va a resolver ese problema. ¿Sí me doy a entender? Entonces, Sí. por eso es que ustedes, repito que ustedes a la pregunta que me hicieron hace rato es exactamente eso, que ustedes por favor traten de identificar un problema, generen ideas de solución, y esa idea de solución es exactamente el comienzo de cómo inicia una investigación. ¿Ok? Entonces, el hecho de cómo inicia la investigación, inclusive en los ejercicios que van a hacer de tarea, habla exactamente de esto, de qué, de que ustedes, de la vida diaria, ¿sí? Inclusive el ejercicio dice, ver películas de amor, ¿no? ¿Por qué? Porque de una película de amor puedes generar un problema. Sí, vas a encontrar problemas y puedes generar una investigación. Sí, es el inicio de una investigación, ¿ok? ¿Vale? Entonces, por eso, ven ese sentido, pues, ¿vale? Entonces, fíjense, regresando, pues, les decía que entender la parte cualitativa es ver al ser humano. Entonces regresamos a los niveles de abstracción y ya creo que queda claro por qué el hombre, cuando tiende a la materia o tiende a la naturaleza, se le puede llamar que puede tender a qué? A una cuestión de cosificación, ¿sí? Pero también cuando una cosa se eleva a ser humano, también se le llama ¿qué? Humanización. Lo que hace la gente con los perros, de llevarlos a un hotel, de ponerles nombres de personas,
¿qué más? De hacerles funerales. ¿Eso qué es? Humanización de un perro. ¿Sí me va a entender? Fíjense la trascendencia de entender una metodología. ¿Por qué? Porque si yo me centro en humanizar un perro, ¿qué quiere decir? Que no tengo metodología. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? O sea, perdón, se vería muy feo, pero una persona que cosifica a una persona, la cosifica y ve pornografía o ve, o sea, o ve trata de personas, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? ¿Sí? Que te está faltando, ¿qué? Metodología, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso la trascendencia de hacer una investigación y la trascendencia de entender la metodología, porque eso que me da rigor y el rigor me hace llegar a buen puerto. ¿Y el buen puerto cuál es? Llegar aquí a la verdad. Y llegando a la verdad, si yo llego a dudarla, yo tengo que tener la certeza. ¿Y esa certeza cómo la voy a tener? Esa certeza la voy a obtener ¿qué? Revisando la metodología. ¿Sí me da a entender? Entonces, por eso es, cuando ustedes ven que ahorita con lo de la cuarentena se dicen tantas cosas, ¿sí? Acuérdense que México es un país maravilloso sobre qué, sobre la idea de que, pues de las fake news, ¿no? Ya vieron que según dicen que un país con más fake news es Turquía y luego México, ¿no? Pero inclusive cuando dice eso, yo tendría si soy una persona seria, yo tendría que ver esa nota que subieron, qué metodología tiene. Y solamente yo sabiendo metodología, puedo yo ¿qué? Criticar una metodología o revisar una metodología. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo los salones de ahí del liceo son cafés, ¿sí? Son cafés, ¿no? ¿Sí? O que diga el pizarrón del liceo es de color blanco y tiene vidrio, ¿sí me va a entender? Eso yo tendría que someterlo a, 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 a un experimento, no, ¿por qué? Porque es evidente, ¿sí? Solamente una persona que le falle en los conos, en los ojos, ¿sí? ¿Vale? Que le fallen los conos va a decir, pues para mí es gris, ¿sí me va a entender? ¿Vale? No, 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 no es gris, para todos es, el pizarrón es blanco, ¿sí me doy a entender? Y eso, a esa gente se le llama o se le dice que son, ¿qué? Son necios, ¿sí? A esa gente se le dice, es que esa gente es necia, ¿sí? ¿Vale? Entonces, yo acepto como verdad aquello que es que evidente. ¿Sí? Entonces, lo que es evidente, yo no tengo por qué probarlo. ¿Sí me doy a entender? ¿Vale? Pero cuando algo no es evidente y yo quiero tener la certeza que eso es verdad, yo tengo que, ¿qué? Meterme a la metodología. ¿Sí? Han escuchado ustedes, ¿no? Siempre dicen, es que, algo que afirmen, no sé, algo que se les ocurra que hayan visto en las redes sociales o en la televisión y que afirmen algo. No sé, algo que se les ocurra. Quiero ver qué tan perceptivos son. Algo que se les ocurra. O que hayan visto, pues. No, no tiene ninguna idea en eso. Alguna afirmación inclusive, no sé, de no sé, por ejemplo, no sé, de las cosas que venden. Como de la pandemia, ¿no? A ver, algo de la pandemia. Que dicen que los doctores se están inyectando y que te están matando. Ajá, por ejemplo, ¿no? Eso es, de verdad, yo creo que eso es una mentira evidente, ¿no? Lo del líquido de las rodillas, ¿no? ¿Sí o no? Pero Sí, eso es evidente, ¿tendría que probarlo? No. Ah, pero cuando tú ves unas entrevistas, la gente no cree en el coronavirus, ¿no? ¿Sí me doy a entender? Sí, yo creo que todos tenemos gente conocida que dice que no cree en el coronavirus. Que hoy existe, ¿no? Y empiezan a la gente a crear cosas y dicen, no, lo que pasa es que el gobierno lo está haciendo, ¿no? ¿Cómo que lo está haciendo, no? O otro que le dicen, ay, es que Gatel, si ahorita la gente muere, van 9,000 muertos, todos esos muertos son culpa de Gatel o de Andrés Manuel. ¿Cómo van a ser culpa de ellos? Sí me da a entender, ¿por qué? Porque la relación causal, el que ocasiona la muerte, ¿quién es? El virus, ¿no? Sí, sí me da a entender, ¿no? O sea, eso es que ser serios y hablar, ¿cómo se llama? Ser serios y hablar, ¿cómo se llama? Con metodología. Profe,
Oiga, Entonces, ahí usted cómo lo considera, o sea, ¿qué considera usted? ¿Qué opinión tiene usted respecto a ese tema? ajá, Su fíjate, opinión personal de usted, de acuerdo a su no, preparación, su estudio, ¿qué opinión tiene usted? fíjate, eso ya lo vimos, ya lo vieron. No es una cuestión subjetiva. Cuando en la primera clase o en la segunda yo les hablé de la diferencia entre doxa y epísteme, les dije, la gente no puede hablar porque tiene boca. La gente no puede hablar por opinión. Sí, Cuando yo la lo gente, entiendo perfectamente, pero yo le pregunto a usted, ¿qué opinión tiene usted no, sobre ese tema? O sea, ¿cuál es su, de acuerdo a su preparación de usted, cuál es su explicación que usted me podría dar a mí en lo personal? exactamente, por ejemplo, yo no te puedo dar una cuestión de médicos o una teoría médica o una ley médica, porque yo no soy médico. No. ¿Me va a entender? Yo no, por eso hay que hacerle caso a los médicos. Por eso Andrés Manuel no es médico, por eso pone aquí a Gatel, ¿no? ¿Sí me va a entender? Lo pone, por eso el que explique es él. Tanto es el rigor científico que tiene Gatel que ustedes pueden ver en las redes sociales que dicen, que dicen, ya después de ver la sesión de Gatel, dicen, ya es necesario o ya estaría bien que me dieran que un diplomado porque ya junto a las 40 horas de ver a Gatel. ¿Sí me va a entender? Sí, sí lo han visto, ¿no? Pero no me contestó mi pregunta, o sea, Ajá. No, de usted, de acuerdo a su preparación de usted, ¿qué es lo que usted me puede decir? Ajá. Entonces, de acuerdo a eso, yo te puedo hablar desde lo que yo sé, desde la metodología, ¿sí? Ándele, Entonces, yo te ajá, puedo decir, sí, por ejemplo, y tener rigor científico, que lo que yo te pueda decir, por ejemplo, una es desde el derecho, otra puede ser desde la educación, otra puede ser, por ejemplo, desde la teología, otra puede ser desde la, ¿cómo se llama? Desde la filosofía, porque ustedes ya vieron la preparación que tengo, por eso pongo en el programa viene la síntesis, ¿cómo se llama? La síntesis, el currículum o la síntesis curricular de la mía, ¿sí? Sí me entendería. Vieron pues, que he estudiado política, tengo posgrado en política, en derecho, ¿sí? En educación, ¿sí me entiendes? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, yo sí te puedo decir de que, de mi punto de vista, por ejemplo, desde el derecho, yo sí te puedo decir claramente que en el momento que la gente está corriendo, por ejemplo, a la gente, ¿sí? Porque no están trabajando, porque el gobierno dijo que no pueden hacerlo, trabajar por la sana distancia y es un proceso de una fase, ¿eso qué? Es jurídico. Y te puedo decir que todo eso está jurídico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ayer se publicó jurídicamente en el Diario Oficial de la Federación cómo es que vamos a ir entrando a la nueva normalidad. Entonces, claro. yo sí te puedo decir que ese documento que se publicó en el Diario Oficial de la Federación trae contenidos de médico. ¿Sí? Yo no me puedo meter en el contenido médico, pero sí te puedo decir que lo que está haciendo el gobierno es legal. ¿Por qué? Porque el gobierno federal, cuando pone en el Diario Oficial, ayer, cómo es que va a iniciar esta nueva normalidad, eso es legal. ¿Por qué? Porque cuando un abogado habla de qué? De legalidad. Claro, de ¿Sí? justicia, así es. Sí me doy más o menos a entender. Entonces, por eso te puedo yo decir muchas cosas, pero de diferentes metodologías. Entonces, eso que te puedo decir es que sí es legal, ¿por qué? Porque ya vi que el procedimiento y la gente que lo hizo, ¿por qué? Porque la metodología de hacer legal las cosas, ¿sí? Están bien aplicadas, porque los pasos metodológicos para que se haya hecho en el diario oficial sí cumple con los requisitos jurídicos. Ok, ¿Sí me muy bien su entiendes? respuesta. Muy bien, muy bien. Eso es, Gracias, profe. eso es a lo que yo quiero que ustedes hagan en un momento. Por ustedes en la prepa, en el bachillerato, ustedes lo que hacen es, si se dan cuenta, tienen materias genéricas, filosofía, derecho, historia general, historia tal, sociología, biología, química. Se dan cuenta, llevan materias muy específicas, ¿sí? Pero, por ejemplo, si tú vas a estudiar química, vas a empezar a estudiar química y vas a después llevar, ¿qué? Química orgánica, química inorgánica, ¿sí me doy a entender? ¿Vale? Vas a empezar a qué? Vas a empezar a verlo en forma ya más específica, ¿sí? Por eso les decía, ustedes van a estudiar, hay alguien que quiere estudiar contabilidad, administración, una ingeniería estapolinar, alguien derecho también. Entonces, por eso ahorita estudias derecho general, ¿sí? Es como una introducción, ¿sí? Claro. Esto es bien importante y les decía en la primera clase, ¿qué diablos significa la preparatoria? ¿Y qué significa un bachilleratus? Un bachiller, pues, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Por qué le llaman preparatoria? Porque la preparatoria sirve exactamente para qué? Para prepararte a la vida, ¿sí? Sirve exactamente para prepararte a la vida. Ahora, todo eso que te voy a decir es porque yo sé de educación, ¿sí? O sea, lo que te voy a decir no son estupideces, ¿sí? No es una idea que a mí se me ocurrió,
¿Se va a entender? Esto es un proceso que han hecho. Por ejemplo, yo estuve en un proceso hace como unos 6, 7 años, no más, yo creo, como 10 años, respecto a la reforma en materia de la prepa o en materia del bachillerato. Como la idea es que es una preparación para la vida, ¿sí? Estamos carentes de saberse relacionar con la gente. Entonces, varias de las propuestas, y en una que yo estuve trabajando, se refería a eso exactamente. ¿A qué? A que necesitamos materias y necesitamos que los alumnos de la prepa hicieran ciertas cosas, que hicieran que entendieran que existe el de enfrente, que tuvieran que competencias, habilidades, ¿para qué? Para convivir. Y ustedes se dan cuenta, ahorita una persona que agarra y te asalta es porque no entiende lo que es la convivencia. ¿Por qué? Porque una persona que te asalta, una persona que te tranza, ¿sí? O una persona que se la pasa subiendo mentiras o noticias con mentira, ¿qué quiere decir? Que es una persona que nunca tuvo competencias o habilidades sobre qué, sobre entender, sobre entender que la vida es social, que la segunda naturaleza del hombre es que es social. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Que es una cuestión que social. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que me refiero de la cuestión de la prepa. Por eso es tan trascendente la cuestión metodológica. Y por eso es trascendente que ahorita preguntes, Margarita, ¿sí? Y que pregunten ustedes. Porque acuérdense que el que estudia son ustedes. Y estudian ustedes en la intimidad, porque los que leen son ustedes. Yo soy el que leo. Yo no voy a aprender, ni ustedes van a aprender por mí. ¿Sí me va a entender? Por eso es, repito, esto es el que está aquí enfrente es un facilitador. ¿Sí me va a entender? Yo les ayudo exactamente a contestarles estas preguntas, ¿no? Exactamente en este día contestarles esas preguntas. ¿Sí me doy más o menos a entender? ¿Vale? Bueno, ya se fue Margarita. Esperemos que nos escuche. ¿Ok? Bueno, entonces, continuando es la idea y la trascendencia. Fíjense, por ejemplo, vamos a poner un caso que no es hipotético, es real, nada más que obviamente está maquillado, ¿no? En una empresa, ¿sí? Por ejemplo, puede ser en tu caso, Cintia, en su caso, Cintia, puede ser de que ahí en el taller, ¿sí? Les den, por ejemplo, tal vez un horario, digamos, de 9 a 2, y luego salen a comer una hora y de 3 a 6, ¿no? ¿Vale? Pero yo puedo, o sea, el problema sería que tal vez yo como administrador, en este caso el administrador se dio cuenta que uno de los que trabaja hace muy bien, digamos que hace muy bien la práctica del over, ¿no? Que no cualquiera, ¿no? No, él es el que hace bien, el que ocupa bien la máquina over, ¿no? ¿Vale? Y entonces esta persona, de todos los trabajadores que tiene, esa persona trabaja muy bien y da muy buenos resultados en la over, ¿sí? Pero cuando yo estoy viendo, me doy cuenta, por ejemplo, o veo el problema, que esta persona se levanta a fumar 10 veces durante el día. ¿Sí? ¿Vale? Se levanta. Entonces yo digo, bueno, todo el mundo sale a las 6, ¿sí? A las 6 de la tarde, pero este hombre, el que se levanta 10 veces en el día, sale siempre a las 8, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo le dejo que haga, no sé, digamos, 20 prendas, ¿sí? Que se hagan 20 partes de lo que él hace de la prenda o de lo que hagan ustedes. Pero todo el mundo a las 6 termina, pero él no termina, ¿sí? Entonces yo me doy cuenta como administrador y digo, bueno, este hombre que ocupa la luz, si yo ocupo la luz 2 horas más, ¿sí? ¿Qué está pasando? Mi costo de producción está creciendo, ¿sí? Si yo dejo la luz prendida, nadie la ocupa, pero tengo que pagar esa luz, ¿sí? Entonces, lo que hace un administrador en su metodología es hacer más con menos, de hacer eficiente, ¿qué? La producción, ¿no? Todos los recursos, hacerlos eficientes, ¿no? ¿Sí? Hacer más con menos, se dice, ¿vale? Entonces, por eso yo observo. Por eso vamos a ver que la investigación empieza ¿con qué? Con ser metichito, con andar ser metiche, estar viendo qué problemas hay, ¿sí? ¿Vale? Es lo que van a ver en el capítulo 2 que van a leer. Entonces, estar yo de metiche chismoso, ¿vale? No chismoso viene después, metiche, ¿vale? Entonces yo voy a ver y voy a ver qué esto hace. Entonces yo me voy a dar cuenta que puedo yo a esa persona aplicarle la metodología cuantitativa, aplicarle el enfoque cuantitativo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Pues yo puedo tener un instrumento, en ese instrumento yo hago una evaluación, ¿no? Entonces yo los estoy observando y empiezo a ver de que Juanito, el del over, se levanta 7 veces en la mañana y 3 veces en la tarde el lunes, hoy lunes, ¿no? ¿Vale? Y entonces digo, se levanta, ¿no? ¿Ya que se levanta? Pues se levanta a fumar, ¿no? Sigo con la investigación y después de ver
después de ver la investigación, me doy cuenta pues, que el martes no se levantó nada más 10 veces, sino se levantó ahora 12 veces. ¿Sí? Ah, pero el miércoles nomás se levantó 7 veces. ¿Sí? Entonces, yo aplicando el enfoque cuantitativo, yo puedo, con mi instrumento, empezar a hacer, ¿qué? Estadísticas. ¿Eso qué es? El segundo nivel de abstracción. ¿Eso qué es? ¿Qué? La matematización. Pero está relacionado con ¿qué? Con que yo veo y yo puedo ver la manifestación de Juanito que en la línea de producción el Juanito se levanta a fumar. ¿Sí me da a entender? Eso es cuantitativo. Entonces yo puedo decir, Juanito, quedándose de 6 a 8 y solamente él ocupa la luz, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la luz es igual para los 10 trabajadores, ¿no? ¿Sí? Si nada más la ocupa un trabajador, ¿qué quiere decir? Que no está siendo eficiente la luz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es lo mismo que yo pague hasta las 6 de la tarde la luz a que la pague a las 8. ¿Se me va a entender? Entonces, ¿yo qué? Con la metodología que tiene la administración, digo que la estoy regando. ¿Sí me va a entender? Eso es la idea que ustedes deben de identificar en uno de sus trabajos, ¿sí? Bueno, entonces nos quedan 10 minutos. Entonces, por eso el conflicto está les pregunto, ustedes como jefes o que quede en sus manos, ¿ustedes podían correr a Juanito Pérez sabiendo que es el único que ocupa bien la over, ¿eh? ¿Sí me van a entender? ¿Ustedes lo correrían con datos solamente cuantitativos, sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué dice Esmeralda? ¿Qué dice Janet? ¿Janet quién es? Perdón, bueno, ahorita no me voy a detener en eso, que nos quedan 10 minutos. ¿Qué contestan ustedes? Bueno, yo, Margarita, Ajá. pues yo digo que sí, con un método cuantitativo. Sí. A ver, ahí va. Imagínense que ese método cuantitativo se los aplican a ustedes. ¿Qué dirían ustedes si ustedes son los que se paran a fumar esas 10 veces y porque se paran a fumar, tal vez yo me doy cuenta que no termino no termino mi trabajo y por eso salgo a las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque mi jefe trabaja por objetivos y me dice, 10 piezas terminan hoy en over, ¿no? Y no te vas si no terminas las 10. ¿Sí me va a entender? A ver, ¿qué pensarían ustedes, ya en su caso, si a ustedes los corren por métodos cuantitativos? ¿Les gustaría? Pues está bien. ¿Segura? ¿Segura? Ya no, Porque ¿verdad, dices, Cintia? Ya no. No, o sea, usted se está basando por la producción, se supone. Sí, sí, Pues sí, 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 ¿no? sí. A lo que yo quiero que vean la diferencia entre aplicar un método cuantitativo y uno cualitativo. ¿A poco no quisieran ustedes, cuando les dicen, te voy a correr porque te quedas 2 horas más, te paras en promedio 10 veces, ¿no? Y pierdes tal vez de las 48 horas que te pago en la semana, ¿sí? Tú en el horario que debes de tener, tú me trabajas tal vez 40 y tengo yo 8 de pérdida. Pero me dices, pero yo te las desquito porque me quedo 2 horas más. Es más, inclusive hasta tú me quedas a deber. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Ojo, ¿eh? ¿Por qué llega a molestar? ¿O por qué llega a ser? Porque yo estoy hablando de ¿qué? De personas. Esa es una cuestión, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando yo hago un método cuantitativo, yo puedo cuantificar la materia, ¿sí? Por eso vimos la cuestión de geometría, todo ese rollo. Yo la puedo cuantificar, ¿sí? Yo puedo hacer una evaluación de las horas trabajadas, del dinero que yo gasto por la luz extra, etcétera, etcétera, ¿sí? Ok, pero estoy hablando ¿de qué? De personas. A ver, ojo con Pues eso. a A ver, ver, yo doy mi opinión, profe. sí, Pues venga, Margarita. cuantitativo, yo lo que puedo entender es, cuantitativo es respecto a los gastos, ¿no? O sea, como dice usted, en este caso la luz, se supone que si yo a lo mejor en un mes pago 2,000 pesos de luz, ajá, pero si mi trabajadora, mi empleada, se queda a lo mejor 10 horas más utilizando la máquina, porque se supone que si trabajo mis 48 horas, más 10 horas, que serían 2 horas de lunes a viernes, por ejemplo, serían 58 horas. En este caso, las 10 horas más que yo estoy, se supone, yo estoy trabajando de más o la empleada está trabajando de más para mí, yo le debo de dar más, no, ¿por qué? Porque al contrario, ahí ella me está haciendo gastar más economía por los 2,000 pesos. Yo ya no voy a pagar 2,000 pesos de luz, porque ella en esas 48 horas yo pagaba 2,000 pesos, pero como me está todavía trabajando 10 horas más a la semana, yo ya voy a pagar más de luz y a mí ya no me conviene. Porque además, tú y esta persona, Juanito, trabaja sobre 10 prendas diarias, sobre un objetivo, ¿ok? Así es.
Sí, es muy profe. bien tu razonamiento, pero fíjate cómo queda de lado todo lo que te platiqué en los últimos 22 minutos. ¿Qué fue? Ahora, Que no respe- cosifiques a la gente. ¿cómo? No le escuché. La idea es que tú agarres la onda que no debes de cosificar a la gente. ¿No ¿Sí? debo de qué? Cosificarla. Lo que estuvimos platicando hace rato. El ser humano se encuentra en medio. Dios arriba y las cosas abajo. Si yo Ajá. me voy con materia, yo lo que hago que es cosificar a la gente. Desde un razonamiento, con un enfoque cuantitativo, tienes toda la razón y yo lo puedo correr. Sí, Margarita, claro que sí lo puedo correr. ¿Sí? Ah, pero estoy corriendo personas. ¿Eso qué es? La entrada de qué? Del enfoque cualitativo. Porque solamente el enfoque, bueno, no solamente, el enfoque cualitativo también va dirigido a quién? A las personas. ¿Sí me A doy las a entender? personas. A las Sí, cosas que yo no puedo medir, ¿sí? A ver, un perrito, a ver, ¿cómo yo sé que cuando hablo sin materia, cuando hablo de lo que voy a medir cualitativamente, yo puedo, te digo, puedo ver materializado el amor o la justicia? no. Veo ¿cómo se llama? Manifestaciones. Por eso es, lo que yo trato de hacer es entender. Entonces, meter los dos enfoques cuando yo hablo de personas, ¿sí? Es mejor, es más dignificante. Entonces, si yo estoy viendo que cuantitativamente esta persona, como bien dices Margarita, lejos de dejarme dinero, me está haciendo perder dinero, ¿sí? Entonces, yo tendría que, como es persona, yo tendría que aplicar ¿cuál? Yo tendría que aplicar el método cualitativo. Y en el método cualitativo, ¿qué tendría que decir? Son En el personas. método, en el método cualitativo es, en este caso, bueno, a ver si estoy bien. Ajá. En este caso, el método cuantitativo, ya dije, en el método cualitativo, yo lo que podría expresarle o lo que yo le podría entender es cuáles son las causas, o sea, las causas por las que yo te estoy despidiendo a ti, Juanito. ¿Por qué? Porque una, pues te levantas y no trabajas tu tiempo completo. Uh-huh. Respecto a eso, entonces lo que yo podría hacer, pues a lo mejor alineándolo o viéndome mal, a lo mejor es reducir en este caso, pues si tú me entregas, yo te estoy dando las causas por las cuales yo ya no, pues ya no requiero de tus servicios. Ajá. ¿Por qué? Porque tú me debes de entregar tantas piezas en tus 48 horas, ¿vale? Entonces, en este caso, yo ocuparía ese método de cualitativo. ¿Cuáles son las causas por las cuales yo te estoy dando las gracias por tus servicios? Vale. Sí, bien, bien, Margarita, aplicado el DS. Pero estás pensando en una antropología genética, en la primera naturaleza del hombre. ¿Cuál es? Que yo soy el centro. No. La segunda naturaleza del hombre es que el hombre es social. Acuérdate que les dije, yo solamente existo si el de enfrente me reconoce. ¿Yo cómo busco la bondad? ¿La busco en mí? No, porque la bondad no se agota en mí mismo. Es una enfermedad. Eso es egocentrismo. Entonces, la bondad, que es lo que me dignifica, ¿cómo se ve? En el de enfrente. Entonces, para yo tomar una buena decisión de correrlo, yo tendría que aplicar el método cualitativo y fíjate, yo ya expliqué la cuestión económica con números y mediciones, por qué te tengo que correr, ¿sí? Pero yo ser una buena persona, ¿sí? ¿Vale? Que es, acuérdate, por lo que te va a juzgar Dios, ¿eh? ¿Sí? En tu juicio particular y en el juicio universal, ¿eh? ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ¿qué es? Tú tendrás que, ¿qué? Hacer tu investigación. ¿Para qué? Para entender por qué Juanito se para a fumar. A ver, ¿cuántas veces a ustedes con métodos o con un enfoque cuantitativo han tenido ustedes alguna merma o algo que les haya pasado? ¿Y cuántas veces ustedes dicen, es que debes de entender que yo lo hice por esto, yo lo hice por aquello? Oye, sí lo hice. Y fíjate, dices, es que no fue esa mi intención. Oye, pero me insultaste, yo puedo medir y puedo escuchar que me dijiste, vete a la fregada, con otras palabras, ¿no? Sí. Ah, pero oye, yo te lo dije jugando. ¿Estamos? ¿Sí me doy a Yo entender? siento, perdón, profe, yo siento que ahí entraría en este caso, pues ya los valores, ¿no? Porque, por Claro. ejemplo, como dice usted, a lo mejor en este caso yo estaría viendo por mi propio beneficio y no estaría viendo por, en este caso, tanto por mi trabajador o por mi empleado, tanto por mí. O sea, aquí se trata de un conjunto, de hacer equipo. Uh-huh. Entonces, en este caso,
o sea, como dice usted, ya realizando un estudio, bueno, ¿por qué se levanta tantas veces, no? O muchas veces a lo mejor puede tener alguna enfermedad, o a lo mejor ese es el estudio, ¿no? Que podríamos hacer. A lo mejor si se levanta al baño, pues a lo mejor, no sé, es una persona diabética, ¿no? Y además tiene muchos Exactamente. problemas en este momento, está pasando por un problema, no sé, se está divorciando, Claro. realmente no tiene a lo mejor la economía, entonces eso lo estresa, lo pone más frágil y por eso es de que tiene ese vicio de fumar. Entonces esas son las causas, ¿no? Eso ¿Cuáles es son las causas? Entonces ahí ya entra el estudio del motivo por qué él está haciendo ese tipo de situación. Habría, como dice usted, hacer un estudio cualitativo para poder entender a la otra persona. Ujú. Exactamente, Margarita. ¿Entienden por qué es tan importante ver los dos enfoques? Esto que Ujú. acabas de hacer es la transmisión del conocimiento en tu vida diaria. ¿Ok? Sí, Esto es lo importante, que cuando yo hablo de personas, yo tengo que saber entender. Una cuestión básica en el derecho es siempre dejar o ver las dos posiciones. ¿Qué dice uno y qué dice el otro? ¿Por qué? Porque es de derecho humano entender por qué la gente hizo las cosas y por qué la gente debe de tener siempre una segunda oportunidad. ¿Tienen entender? Ahora, pásenlo, ya se va a acabar, pero pásenlo. ¿Qué es la cuestión de qué? De tener qué? ¿Okay? El entendimiento, comprender por qué hicieron las cosas. ¿Sí? No puedo yo sí, bien. reducir a métodos cuantitativos cuestiones de seres humanos. ¿Vale? Ya se acabó, ya se va a acabar, ¿vale? Entonces, pues creo que nos vemos el miércoles, ¿vale?